El demonio de Navidad era una fría y tranquila noche de Navidad en el pueblo de Mill Creek. La nieve caía suavemente, cubriendo las calles con su manto blanco, y las luces multicolores de las casas brillaban como estrellas en la penumbra. La Navidad parecía envolver al pueblo en una paz mágica, pero en la oscuridad, algo antiguo y aterrador acechaba, esperando a que la calma se hiciera más profunda. El oficial Javier de Herrera, un hombre experimentado con más de 15 años de servicio, estaba de turno esa noche. Mientras recorría las calles desiertas, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. La gente había cerrado sus casas temprano, disfrutando de sus celebraciones familiares, pero el aire parecía estar demasiado quieto, como si el pueblo estuviera esperando algo. ¿Pero qué? A las 2:30 de la madrugada, los primeros informes llegaron a la estación. Casas en las afueras del pueblo habían sido forzadas, con ventanas rotas que dejaban entrever caos en su interior. Pero lo más perturbador no eran los destrozos materiales, sino las desapariciones. Familias enteras se habían desvanecido sin dejar rastro. No había señales de lucha ni restos de sangre. Solo la inquietante sensación de que algo había arrasado con todo a su paso. Las pistas eran escasas, pero lo que más desconcertaba al oficial Herrera era que las huellas de sangre llevaban hacia el denso bosque cercano, solo para desvanecerse en la nada. A pesar de la amenaza implícita, Herrera se lanzó a investigar, consciente de que podía estar enfrentándose a algo mucho más peligroso que cualquier ser humano. Los días siguientes fueron aún más extraños. Más casas vacías, con signos de haber sido ocupadas recientemente, pero sin rastro de vida. Un patrón comenzó a surgir. En todas las escenas había símbolos extraños pintados en las paredes. Símbolos que Herrera no pudo identificar, pero que pronto comenzaron a obsesionarlo. Fue entonces cuando encontró una advertencia que lo heló hasta los huesos. Deja ese caso, Javier. No sigas buscando lo que no puedes entender, pero, como siempre, Herrera no podía abandonar lo que consideraba un misterio que debía resolver. Las desapariciones continuaron, y la atmósfera en el pueblo se volvió cada vez más pesada. Nadie hablaba de lo que sucedía, pero la paranoia se esparcía como un veneno. Algo acechaba en las sombras, y todos lo sabían. Una noche particularmente gélida, Javier halló una pista aún más escalofriante. Un trozo de tela desgarrada atrapado en las ramas de un árbol. En ella, un rostro distorsionado parecía estar mirando fijamente a quien lo observaba. En ese momento, un grito desgarrador perforó la quietud de la noche. Era un grito que se quedaría grabado en la memoria de Herrera para siempre. Corrió hacia la casa de donde provenía el sonido, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Los dos oficiales enviados a investigar estaban muertos, sus cuerpos desmembrados de una manera imposible. No había heridas externas, pero sus entrañas parecían haber sido arrancadas desde el interior. Lo más perturbador era que sus rostros estaban completamente distorsionados, como si hubieran visto algo tan aterrador que sus cuerpos no pudieran soportarlo. El informe del forense solo aumentó el horror. No solo los oficiales fueron desmembrados, sino que no había rastros de lucha. La piel de las víctimas estaba marcada por profundas heridas, como si algo con garras inmensas y afiladas las hubiera desgarrado. Pero lo peor fue lo que el forense no pudo explicar: los rostros de los muertos. Habían sido retorcidos por un terror absoluto, como si hubieran presenciado una visión que los destruyó desde adentro. A pesar del terror palpable, Herrera no detuvo su búsqueda. Sabía que algo más grande que él estaba en juego, y que la criatura que cazaba a los habitantes del pueblo no solo era un ser de pesadilla, estaba jugando con él. Las pistas, las cartas y los símbolos parecían dirigidos exclusivamente a él, como un desafío para que siguiera adelante, para que se adentrara más en la oscuridad. La última noche de su investigación, Javier desapareció. No hubo testigos, ni gritos, solo su silla vacía y su escritorio desordenado, lleno de pruebas y notas, pero sin explicación alguna. Días después, sus compañeros revisaron su oficina, y lo que encontraron fue mucho peor que la simple desaparición. En el escritorio de Herrera había una carta escrita en sangre fresca. Te dije que no siguieras buscando. Nadie se atrevió a investigar más. Nadie se atrevió a preguntar qué había sucedido con el oficial. La criatura, conocida por aquellos que conocían el horror como el demonio de Navidad, seguía acechando en las sombras, dejando un rastro de pistas que nunca conducían a nada más que a la desesperación y la muerte. La leyenda del demonio de Navidad creció con el paso del tiempo. Algunos decían que era un espíritu antiguo, una entidad que se alimentaba del miedo y el sufrimiento humano, que se despertaba cada Navidad para cobrar su cuota de almas.
Otros aseguraban que era una criatura ancestral, esperando pacientemente para reclamar lo que le pertenecía. Pero todos coincidían en una cosa. Si alguna vez te encuentras solo en la oscuridad de la noche de Navidad, mejor no busques respuestas. Porque el demonio de Navidad siempre te estará observando, esperando, acechando. Y si lo miras de frente, no habrá escape. En las noches frías y oscuras, cuando la nieve cae suavemente sobre Milcree, algunos aseguran escuchar risas lejanas, como un susurro en el viento, un eco de lo que alguna vez fue. Nadie se atreve a acercarse a las casas abandonadas, ni al bosque donde las huellas de sangre desaparecieron. Porque saben que, si lo hacen, nunca regresarán. Y el demonio de Navidad no dejará de jugar.